de Carimaya, Estado de México, siendo las 9:07 del día 9 de abril de 2025, reunidos en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, los integrantes del Cabildo del municipio de Carimaya, Estado de México, con el propósito de celebrar la 14ª sesión ordinaria de Cabildo. Buenos días, regidoras y regidores, síndicas, integrantes del Cabildo de Carimaya, México. Iniciamos la 14ª sesión ordinaria de Cabildo, correspondiente al mes de abril del 2025, a la cual les doy la más cordial bienvenida. Solicito a la secretaria del Ayuntamiento realice el pase de lista para verificar la existencia del quórum legal. Con su permiso, buenos días, integrantes del Cabildo. Por instrucciones del Presidente Municipal Constitucional, procederé a pasar lista de asistencia, por lo que respetuosamente solicito se sirva levantar la mano y pronunciar presente al momento de escuchar su nombre. Omar Guillermo Sánchez Velázquez, Presidente Municipal. Presente. Miriam Elizabeth Mejía Colín, Síndico Municipal. Presente. Alan Salvador Ortiz Miranda, Primer Regidor. Presente. Ana Laura Escamilla Mejía, Segunda Regidora. Eva Elena Pérez Lavanderos, Tercera Regidora. Presente. Julia Laura Rojas Valdés, Cuarta Regidora. Presente. Paola Hernández Vergara, Quinta Regidora. Presente. María del Carmen Soto Carreño, Sexta Regidora. Presente. Arturo Espínola Sánchez, Séptimo Regidor. Presente. Le informo, señor presidente, que se encuentran presentes todos los miembros del Cabildo, por lo que existe quórum legal para poder sesionar. Una vez verificada la existencia del quórum legal, declaro formalmente instalada la 14ª sesión ordinaria de Cabildo. Le solicito, secretaria, continúe con el desahogo del siguiente punto de la orden del día. Con su permiso, presidente, síndica, regidoras y regidores, para continuar con nuestra sesión, me permito dar lectura y someter a su consideración el proyecto del orden del día. 1. Lista de asistencia, declaración de quórum legal e instalación de la sesión, agotado. 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día, en proceso. 3. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acta de la 13ª sesión ordinaria de Cabildo. 4. Presentación del informe que rinde la Secretaría del Ayuntamiento relativo a los asuntos turnados a comisiones edilicias. 5. Presentación del informe que rinde el Presidente Municipal Constitucional por conducto del consejero jurídico relativo al estatus de los asuntos laborales. 6. Presentación y aprobación, en su caso, de la convocatoria para la designación del cronista municipal. 7. Asuntos generales. 8. Clausura de la sesión. Señores integrantes de este Cabildo, preguntarles si alguno desea integrar asuntos generales. Sí, secretaria. Sí, el asunto general es la situación del mercado municipal. El mercado municipal. Sí, el punto es la situación del mercado municipal. Gracias, señor. Es cuanto, presidente. Sí, nada más también quiero agregar ahí el punto de dejar claro cómo está el estatus del Centro de Control y Bienestar Animal. Adelante, presidente. Secretaria, le solicito someter a votación a los integrantes del Cabildo el proyecto de la orden del día. Señores integrantes de este Cabildo, está a su consideración el proyecto de orden del día. Los que están por su aprobación, favor de levantar la mano. Señor presidente, le informo que el presente punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Secretaria, proceda con el desahogo del siguiente punto de la orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acta de la 13ª sesión ordinaria. Buenos días. Secretaria, solicito la dispensa de la lectura de la sesión anterior, por favor. Secretaria, le solicito someter a votación de los integrantes del Cabildo la dispensa de la lectura, así como la aprobación del acta de la sesión anterior. Señores integrantes de este Cabildo, está a su consideración la dispensa de la lectura, así como la aprobación del acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Señor presidente, le informo que la dispensa de la lectura, así como el acta de la 13ª sesión ordinaria, han sido aprobadas por unanimidad de votos. Secretaria, proceda con el desahogo del siguiente punto de la orden del día.
Señor presidente, el siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación del informe que rinde la secretaria del Ayuntamiento relativo a los asuntos turnados a comisiones edilicias. En ese sentido y con su autorización me permito dar lectura al informe de mérito. Informes de la Secretaría del Ayuntamiento relacionado con asuntos turnados a comisiones edilicias. En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 91, fracción 3 de la Ley Orgánica Municipal, me permito informar. Como es de su conocimiento, se integraron dos comisiones especiales temporales. Una para la organización del Festival Internacional Cultural del Mariachi 2025 y otra para la elección de autoridades auxiliares. En estos dos casos, su labor ha quedado cumplida de acuerdo a su objeto, por lo cual ya no está en funcionamiento ninguna de las dos. A la fecha, tenemos instaladas las siguientes comisiones edilicias: A, de Gobernación; B, de Planeación para el Desarrollo; C, de Hacienda; y D, de Reglamentación Municipal. Por cuanto hace a las tres primeras, no existen expedientes que hayan sido resueltos ni a la fecha con asuntos pendientes. En relación con la Comisión Edilicia de Reglamentación Municipal, y una vez comentado con la segunda regidora, presidenta de la comisión, los asuntos turnados y pendientes son los siguientes. 1. Por parte de la Dirección de Bienestar Social, Reglamento Interno, Manual de Organización y Manual de Procedimientos. 2. De parte de la Dirección de Desarrollo Económico, Reglamento de la Dirección de Desarrollo Económico y de la Actividad Industrial, Comercial y de Prestación de Servicios del municipio de Calimaya. De parte de la Unidad de Transferencia, Reglamento Interno, Manual de Organización y Manual de Procedimientos. De parte de Comupo, el Reglamento Interior del Consejo Municipal de Población de Calimaya, Estado de México, y por parte de la Dirección de Administración, el Reglamento Interno y el Reglamento del Comité de Adquisiciones y Servicios del Ayuntamiento de Calimaya, Estado de México. Es importante compartir dos datos. El primero es que este día por la tarde se celebrará la primera sesión de esta comisión, y segundo, por esta razón, aún la Comisión Edilicia de Reglamentación Municipal no ha dado número interno a sus expedientes. Artículo 91. La Secretaría del Ayuntamiento estará a cargo de un secretario, el que, sin ser miembro del mismo, deberá ser nombrado por el propio Ayuntamiento a propuesta del presidente municipal, como lo marca el artículo 31 de la presente ley. Sus faltas temporales serán cubiertas por quien designe el Ayuntamiento y sus atribuciones son las siguientes. Fracción 3. Dar cuenta en la primera sesión de cada mes del número y contenido de los expedientes pasados a comisión, con mención de los que hayan sido resueltos y de los pendientes. Es cuatro, presidente. ¿Algún comentario? ¿Mencionarlo? Secretaria, proceda con el desarrollo del siguiente punto del orden. Señor presidente, el siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación del informe que rinde el presidente municipal constitucional por conducto del consejero jurídico relativo al estatus de los asuntos laborales. ¿A cuál se lo Buenos días a todos. Se les compartió un informe detallado de todos los asuntos laborales que tenemos por parte del ayuntamiento. Se les desglosó en 5 puntos. El primer punto son los laudos que ya se encuentran en ejecución, que son 22 laudos. Esos laudos ascienden a la cantidad de 7.790.000 pesos. Eso se está buscando la estrategia jurídica para poder pagar lo menos o que no se pague nada derivado de los manejos que habían tenido. También se les informa que tenemos 4 juicios en etapa procesal, los cuales prácticamente ya están turnados para que se vayan al proyecto de laudo. El laudo es las sentencias donde nos condenan a la cantidad, y tenemos en puerta 10 juicios que ya están en el proyecto de laudo, los cuales en cualquier momento sale la resolución y nos van a solicitar el pago correspondiente. Las cantidades en el informe se les explica que es una cantidad aproximada de lo que vale cada expediente. De esos 4 que están en etapa procesal, ascienden a 200.000 pesos cada juicio, y de los que ya están en ejecución, aproximadamente todos cada uno corresponde a 200.000 pesos, que dan una totalidad de 2 millones de pesos. Si hacemos la suma de lo que ya está en ejecución del laudo y
y de lo que posiblemente salga en los próximos meses asciende a prácticamente 10 millones de pesos o más, ¿sí? ¿Por qué yo sí es importante que quiero explicar por qué se debe esta cantidad de dinero y ser muy claros? Estas cantidades que se deben son de juicios que vienen del 2009 al 2024. A la fecha no tenemos ningún laudo de esta administración, para que quede claro. Ahora, ¿por qué la deuda se ha incrementado? En el 2012 hubo una reforma, en el 1 de diciembre del 2012 hubo una reforma en la cual cuando condenan a un ayuntamiento solamente se condena a 12 meses de los salarios caídos a partir del despido injustificado del trabajador. Sin embargo, tenemos algunos que son del 2009 al 2012, esos nos generan salarios caídos anualmente, ¿no? Y esos no tienen fin. En el punto número 5 se les puso un ejemplo. Tenemos un laudo por 1.500.000 pesos. Ese laudo anualmente genera un interés de 100.000 pesos. ¿Por qué nunca se ha concluido ese juicio? Porque las anteriores administraciones únicamente han dado pagos parciales. Les pongo un ejemplo. Se les debe 1,5 millones de pesos. Requieren el pago. Ellos frenan el embargo con dar el 10% de la cantidad adeudada. Pero esa no es una solución. ¿Por qué? Porque solamente estás frenando el acto, más no la deuda. Y la deuda sigue generando. Y además de que viene una penalidad. En caso de que no cumplas con esa penalidad, es un día de salario mínimo al día. Entonces, si hacen la cuenta de un salario mínimo diario al día por los 365 días del año, pues obviamente crece abismalmente la deuda. Entonces, esto es una deuda que jamás han querido culminar porque pues los trabajadores ya están contentos, porque por el salario que tenían a lo mejor ganan más de los intereses que les están pagando que lo que se les condenó. Entonces, ¿qué se hizo? El 7 de marzo del presente año nos requirieron del pago, pero la ley estipula, en la Ley de Servidores Públicos del Estado de México, en su artículo 180, fracción 3, estipula que los trabajadores tienen el plazo de 6 meses para hacer la ejecución del laudo. Entonces, esta Consejería Jurídica nos dimos a la tarea, o nos estamos dándonos a la tarea de estudiar cada asunto laboral. ¿Cuál es la finalidad? Creo que se les había mencionado la sesión pasada. Encontrar esos espacios de 6 meses en los cuales no ejecutaron la acción del pago. ¿Cuál es la finalidad? Que caduque el laudo y que ya no se deba esa cantidad, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues el laudo ya está perdido, ya el juicio ya no lo podemos revivir. Lo que podemos es culminar esa deuda y que ya no genere más intereses. ¿Okay? También en el punto número 4 se les explica a ustedes cuáles han sido las estrategias. Se les desglosa. A 4 personas demandaron. Se condenó al ayuntamiento por 470 y tantos mil pesos. ¿Sí? Se dieron pagos parciales entre el 2020 y 2024 que ascienden a una cantidad de 900.000 pesos, más de 900.000 pesos. Si se percatan, ya se pagó el doble de la deuda del laudo principal y aún se les deben 230.000 pesos a estas personas. Vuelvo a lo mismo, solamente se dieron pagos parciales para frenar, sin embargo, eso no es una solución. Entonces, obviamente se está buscando la solución para poder frenar esos embargos sin estar generando más intereses. Ahora, recapitulando, les decía, la reforma de 12 meses de salarios caídos es a partir del 1 de diciembre del 2012. Los juicios que son del 2013 al 2024 siguen incrementando a pesar de esos 2 meses de salarios caídos porque nos condenaron a 100.000 pesos, ¿no? Entonces hacen un convenio en el cual establecen que te voy a pagar los 100.000 pesos en fecha 9 de mayo. El día del pago solamente pagan 50.000 pesos,
y se establece que hay una penalidad del salario mínimo. Entonces, volvemos a lo mismo, no culmina el juicio, o sea, sigue generando intereses. Por eso puede ser una deuda impagable o deudas impagables porque solamente se están generando intereses y nunca se ha cortado de tajo estos laudos. ¿Sí? Se les compartió el número de asuntos sometidos en ejecución del laudo, 10 turnados, 10 ya en proyecto de laudo. Sin embargo, no se les puede proporcionar los nombres ni los números de expediente por privacidad porque es información clasificada. Sin embargo, las puertas de la Consejería Jurídica están abiertas para que en el momento que ustedes quieran revisarlos y verificarlos, con toda disposición. Y quiero precisar y comentar, no tenemos ningún laudo de 2025. Apenas nos llegaron 12 demandas este año. De esas 12 demandas, son 5 de trabajadores que prestaban, que eran irregulares. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera se presentaban a trabajar. Fueron y demandaron, pero no se presentaban a trabajar. Ya se hizo la defensa adecuada, se le dio vista a la Contraloría del Poder Legislativo, así como a la Fiscalía, para hacer la denuncia correspondiente y obviamente que no proceda esa demanda y que se les llame a esas personas para que demuestren cómo trabajaban y qué actividades desempeñaban para poder exigir esa cantidad. De esos 12 son 5. De esos 12 son 5 más personas que demandaron y que se encontraban en gratificación, pero su mismo cargo lo decía, estaban por gratificación, no les correspondía ninguna prestación, por lo cual no les corresponde ninguna cantidad. Y 2 personas eran coordinadores. La ley de servidores públicos del Estado de México en su artículo 8 establece cómo son las diferencias entre los trabajadores, los de confianza, los generales, etc. Entonces esas personas desempeñaban funciones de coordinación, de mandato, por lo cual no les corresponde nada. Es como cualquier director que hoy actualmente trabaja y termina su ciclo en esta administración y demanda, no les corresponde nada. Pero al momento no hemos tenido ninguna demanda. Es así que hicimos 97 convenios con las personas que fueron que terminaron su ciclo en la anterior administración y por el momento no contamos con ninguna demanda que pueda generarnos un embargo ni nada. Es mentira. De hecho, ni siquiera nos han empezado. Para poder empezarnos pueden tardar 6 meses por la carga laboral que tiene la Junta de Trabajo. Una pregunta, ¿a cuántos trabajadores se les debe? Ya que pues no especificas el nombre ni el adeudo. Son 22 personas que se les debe. Son 22 juicios que ya están en ejecución del laudo, ¿sí? De esos juicios, algunos juicios son acumulados, o sea, corresponden a 4 personas por juicio. Entonces no te puedo precisar exactamente, las personas son aproximadamente 30 personas. Los que están ya en ejecución, o sea, los que ya están cobrando el laudo, ¿sí? Son 10 que ya están en proyecto de laudo. ¿Qué quiere decir proyecto de laudo? Y nada más estamos esperando la resolución y en cualquier momento nos van a venir a requerir el pago, ¿sí? Si no, obviamente, si no lo pagamos. Y son 4 juicios que están en la última etapa procesal, que ya no pueden tener una defensa porque ya están esperando el laudo para que se turnen, para que hagan el proyecto. Entonces, si hacemos la suma, son 22 más 10 son 32 más 4. Eso ya no lo puedes compartir de manera... Sí, se los puedo, de manera económica se los puedo presentar. No lo puedo exponer aquí porque son información clasificada y puedo incurrir en alguna responsabilidad. Gracias. Lalo, si no mal recuerdo, en aquella ocasión que se estaban haciendo las mesas de entrega-recepción, comentaron la administración pasada que eran aproximadamente lo que sería 3.500.000 pesos, si no mal recuerdo, ¿no? La pregunta es, ¿ustedes recibieron o tú recibiste esto con esta cantidad que es la que se debe?
no se ha fijado ninguna responsabilidad hacia la anterior administración debido a esto. Creo que lo habíamos platicado, la verdad es que nos dijeron puras mentiras. Al final de cuentas no bajaron para nada el tema de los laudos, ¿no? La administración pasada sí nos mencionó que habían pagado cerca de 7 millones. Eran 13 creo y habían pagado 7. 10 millones. Entonces, la verdad es que es todo mentira. Ahora bueno, no sé, ahora sí que tú eres el experto en esto. ¿Qué tan viable sería poder llegar a la mejor negociación como tú lo comentas, que en lugar de que estos 7 millones, digo, porque a fin de cuentas te va a salir más caro que el caldo que las albóndigas, ¿no? Como dicen, porque desafortunadamente a lo mejor ahorita son 7, se va a ir a 10 o a 11 o a 12. Llegar a la mejor negociación y bueno, pues y con la autorización de todos nosotros poder ver de dónde pudieran liquidar ya esos laudos y que se quedaran en ceros, ¿no? Porque pues esto a lo mejor llegas a conciliar y que sean, no sé, una cantidad, 4 millones, pues es mejor pagarlos a que al rato sean 8, ¿no? Porque esto se va a seguir arrastrando. O sea, se va a venir arrastrando y vas a seguir trayendo problemas y a lo mejor vas a estar pagando, como dicen, cuando ocupas tu tarjeta, el mínimo, ¿no? Si entonces, me permite, perdón, para explicar. Sí, si bien es cierto, nos dijeron que se debería 3 millones, 4 millones. Más bien fueron los intereses que se pagaron. Si se percatan en la tabla que les estoy enseñando, en los últimos 3 años se pagó 1 millón de pesos en puros intereses de un solo juicio. ¿Sí? La Consejería Jurídica hizo las observaciones ante el órgano interno de control, porque aparte no me dejaron todos los expedientes, solamente me dejaron unos cuantos y algunos solamente de una hoja. De todos esos expedientes también no se contestaron las demandas. O sea, el mismo titular de la Consejería Jurídica no daba contestación a las demandas. Por tal motivo, pues se iban, dice llanamente, nos condenaban, porque no. Pero se está haciendo el estudio y el análisis pertinente para hacer las denuncias y las responsabilidades a esos servidores públicos que realizaron esos actos, ¿sí? Pero vuelvo al mismo, es información clasificada que en su momento se les compartirá, pero hasta que tengamos todo integrado se les podrá compartir cuál es el seguimiento, mientras podríamos entorpecer ese proceso. De hecho, creo que dijo el presidente anterior que la mayoría era de la administración de Armando, ¿no? Que fue la que dejó Armando. Sí. Pues la verdad si se puede hacer algo y lo veo muy campante. A final de cuentas, creo que también el tribunal es quien determina hacia dónde va el pago, ¿no? Sí, mira, si bien es cierto, por ejemplo, estas personas, estos 22 laudos, ¿se puede negociar con ellos? Sí, obviamente, teniendo un presupuesto, pero no como tal se les puede decir, te pago el 50%, porque no pueden... no tienes que hacer en la Junta. No, aparte, no pueden renunciar a sus derechos obtenidos. Son derechos que ya no pueden renunciar. Los salarios son irrenunciables. Se puede convenirse con ellos de alguna otra forma. Tendrían que ellos darse por pagados y nosotros, de manera externa, generar el convenio para poder cumplirles. Pero ante el tribunal no se puede. Ellos tendrían que dar por pagados, porque si no, el mismo tribunal no los aceptaría. Los que sí podríamos negociar son los que están en proyecto y los que están en etapa de juicio. Sí, porque es que a la larga va a salir más caro, ¿verdad? Y quiero hacerlo rápido también. También estas deudas son altas porque, vuelvo a lo mismo, demandaban con un salario que ni siquiera ganaban. Entonces, como no contestaban la demanda, pues por eso nos ponen a esas cantidades. Yo te quiero abonar algo respecto a esto. Bueno, gracias Dick. Yo creo aquí solo precisar 3 puntos a lo mejor en su participación. Pues partimos de una deuda histórica en la cual ya existe una cantidad bajo un presupuesto que está fuera de nuestro alcance como cabildo. Sin embargo, por la intención es tener previsto el gasto, porque efectivamente haya sido la administración que haya sido, pues existe una cantidad que obviamente con el presupuesto que usted tiene para este ejercicio pues no se va a cubrir.
Y como dice el regidor, tendríamos nosotros que estarnos preocupando y ocupando en distribuir el gasto de una manera en la cual se pueda dar por concluidos estos procesos y de cierta manera transparentarlo a la ciudadanía, porque es una cantidad muy grande. Entendemos que hay juicios en los cuales ya no hay manera de mediar o de poder conciliar, pero si logramos ejecutar de una manera pronta las contingencias, pues el año que viene se estarían evitando todo este tipo de intereses, de gastos que podrían ser aplicados para otras cosas, porque no estamos solucionando el problema. Digo, insisto, es una deuda heredada. Yo ya revisé los montos y efectivamente pues es inhumano que usted con el presupuesto 2025 pueda usted concluirlos, ¿verdad? Y convenirlos. Eso ya nos tocaría a nosotros como Cabildo por revisar hasta dónde fortalecemos y queremos terminar con esta situación. Es mi participación. Alejandra, ¿quieres mencionar más? Sí, buenos días a todos. En relación a este tema, precisar 3 cuestiones. Efectivamente, como lo dice el presidente, la cantidad que nos dieron en aquellas sesiones no era la que correspondía. Simplemente comento, hay un solo juicio que tiene un costo, porque es un laudo, de más de 12,5 millones de pesos. Ese solo juicio. 2, los laudos como tal ya son innegociables, como lo dijo el licenciado. Si acaso tendríamos que hablar con la gente, si quiere llegar a una negociación para un pronto pago, para la cual tendríamos que tener el flujo de efectivo y que ellos se dieran por pagados ante el tribunal. Aquí la cuestión más importante es, tampoco vamos a pagar cosas que realmente tienen una serie de irregularidades dentro de los juicios y de los procedimientos que se establecieron. Hablo concretamente, por ejemplo, de un ex titular de la Consejería Jurídica que nunca dejó de ser titular de la Consejería Jurídica porque nunca se le revocaron los poderes y aún así después pasó a ser un servidor público general, y ese mismo servidor público hoy quiere demandarnos por un pago, por un supuesto despido injustificado. Cuando nosotros revisamos la cantidad de irregularidades que tenía en sus procedimientos, desde no contestar demandas, que eso ya es un tema de responsabilidad administrativa y hasta de tipo penal por daño al erario. Y en ese sentido estamos armando los expedientes para llevarlo a juicio, porque además tiene que ser un tema resarcitorio. Es, por un lado, vamos a buscar que todo ese dinero que él dejó correr en razón de los pagos que se hicieron sea devuelto, y aunado a esto, pues cualquier sanción que la ley establezca, porque creo que ahí lo más importante es la actuación que tuvieron, llámese como se llamen, los exfuncionarios. Y digo de manera exprofesa y a título personal, en algún momento uno de ellos se me acercó y me dijo: pues es que sí, yo cuando recibí la administración, o yo cuando recibí la oficina, no te quiero decir cuántas cosas encontré, y de voz de él me dijo: yo puedo aportar acerca de todas las irregularidades que yo recibí. Le dije: bueno, pues más que aportar, tú debiste de hacer las observaciones ante la Contraloría, porque tú eres corresponsable desde ese momento. Así de fácil. Sí, más que nada lo comento porque si hay un caso donde se destituyó el presidente y a todo el cabildo. O sea, si el laudo se llega a perder y no se le paga y todo eso, pues sí corremos ese riesgo. Sí, o sea, yo creo que, perdón, compañero, creo que tendremos que buscar estrategias para dar soluciones y hacer negociaciones, ¿no?, con las personas para irlo pagando, porque de nada nos sirve cerrar el ayuntamiento y hacer una actividad deportiva y no estamos dando soluciones a los procesos que hay, ¿no? Se ha generado eso porque volvemos a lo mismo, se está haciendo el estudio adecuado de cada expediente. Cada expediente que viene del 2009 no es un tomo, son 5 tomos. Entonces se tiene que estudiar minuciosamente para poder encontrar algún vacío legal
que nos permita terminar con esa deuda. No es porque si queremos caer en las mismas prácticas, podemos hacer lo mismo, sí. pagar el 10% de lo que genera el laudo, pero la deuda nunca se va a acabar, ¿no? Entonces, por eso la estrategia y la solución que ahorita estoy proponiendo es, y que ya se hizo en un laudo que es el más agravoso, que es de 1.512.000 pesos, en el cual ya se solicitó el incidente de prescripción, porque en el último tomo, ¿no? El último tomo, les explico, ese expediente consta de 5 tomos, cada tomo son como 2.000 hojas, ¿sí? En ese tomo se encontró la inactividad de 6 meses. Si, como lo establece la ley, cumplimos y ganamos ese incidente, esa deuda ya no se pagaría. Entonces estamos abocándonos a esos juicios que son de mayor cantidad. Hay algunos que vienen del 2009 que seguramente las personas no han actualizado los intereses, pero hay uno, por ejemplo, que veo ahí de 12.000 pesos. Esa persona seguramente no ha hecho la actualización. Entonces, antes de que haga la actualización, yo necesito solicitar la prescripción, ¿sí? Porque si no, pues hagan la cuenta de esos 12.000 de un salario diario, pues la deuda va a incrementar al cuadro, ¿no? Entonces, esa es la solución que se le está dando, pero no es una tarea de la noche a la mañana, se tiene que estudiar minuciosamente, porque si no, también nosotros nos vamos a ver mal en promover algo que ni siquiera tenemos, ¿sí? Por eso les digo, tenemos que buscar la estrategia adecuada. En este momento se han tomado esas medidas, sin embargo, pues habrá que revisar cuáles tomaremos en cuenta para lo que comentó la regidora. Voy avanzando los que a lo mejor tienen, por ejemplo, a los que traen, los que son los, por decir así, los baños hombres, pues irlos dejando al último, ¿no? Hay que avanzar a los que traes ya, que les puedes dar solución. Sí, son experiencias desde 2009, o sea, ese es del 2009, entonces genera mucho interés. Entonces nos estamos enfocando a los que son de mayor cantidad para que no nos afecte tanto. Pregunta, ¿cuál es el presupuesto que tienes para los laudos? De este año fueron 2 millones y se deben 10. Entonces, pues no sé cómo que, bueno, no puedo negociar algo si tener presupuesto para eso. Gracias. Secretaria, proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Señor presidente, el siguiente punto del orden del día es relativo a la presentación y aprobación en su caso de la convocatoria para la designación del cronista municipal. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 31, fracción 38 y 47 A y 147, fracción 5 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, convocatoria que fue remitida con anticipación a todos los integrantes de este cabildo. Presidente, con su autorización, integrantes del Cabildo, por instrucciones de la Secretaría, les hicimos llegar el proyecto de convocatoria con 3 observaciones al ejercicio original. En la base cuarta, simplemente estamos actualizando la temporalidad o la vigencia que debe tener la constancia domiciliaria expedida por la Secretaría del Ayuntamiento. En esa misma base cuarta, en el punto número 8, incluimos el certificado de no deudor alimentario moroso, ahora como un documento que como servidores públicos debemos presentar, entonces lo estamos anticipando desde la propia convocatoria. Y en la base octava hubo un error de mi parte, que lo acepto como tal. El cargo del cronista municipal no puede ser honorífico, porque sí forma parte de la administración pública municipal, incluso dice la ley orgánica que puede tener el rango de director de área. Son las 3 observaciones al planteamiento original que se ponen a su consideración. Es cuanto, presidente. Gracias. ¿Alguna duda? ¿Quieren aportar algo más?
Secretaria, le solicito someter a votación a los integrantes del Cabildo el punto de la orden del día. Señores integrantes de este Cabildo, está a su consideración el punto del orden del día. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Señor Presidente, le informo que la convocatoria para la designación del proyecto municipal ha sido aprobada por unanimidad de votos. Secretaria, proceda con el desarrollo del siguiente punto de la orden del día. Señor Presidente, el siguiente punto del orden del día es el relativo a asuntos generales y al inicio de la sesión, la síndica municipal registró un asunto relativo a la situación del mercado municipal. Adelante, síndico. Gracias, secretario. Bueno, la finalidad de este punto es informar a este Cabildo sobre las estrategias, acciones y acuerdos que han sido llevados a cabo por las áreas de Sindicatura, Desarrollo Económico y la Consejería Jurídica en relación con las personas que actualmente se encuentran en posesión y uso del mercado municipal. Se busca como principal objetivo prioritario recuperar este espacio que constituye un bien del dominio público municipal con el propósito de reorganizar su funcionamiento, garantizar su uso conforme a las normativas aplicables y mejorar su operatividad para beneficio de la comunidad. Se han llevado a cabo ya 2 mesas de trabajo sostenidas con los comerciantes en un ambiente de cordialidad y respeto por parte de la administración pública en conjunto con ellos. Se llegó al acuerdo de otorgar contratos de comodato, toda vez que manifestaron no contar con ningún título de propiedad que les acredite la posesión legal del espacio. Esta acción permitirá que el ayuntamiento mantenga el reconocimiento y el control del inmueble como parte de su patrimonio, al tiempo que se otorgue certeza jurídica a los ocupantes temporales. Asimismo, esta figura legal posibilita al ayuntamiento a realizar las adecuaciones, obras o trabajos necesarios para el mejor funcionamiento del mercado, sin afectar los derechos que actualmente tienen adquiridos como posesionarios indebidamente. Cabe destacar que se detectó que en una administración municipal anterior se realizaron supuestas ventas de los locales dentro del mercado. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva del archivo histórico del municipio y de todas sus unidades administrativas, se corroboró que en ningún momento se obtuvo la autorización de la legislatura del Estado, requisito indispensable para cualquier acto de enajenación sobre bienes de dominio público, conforme a la legislación vigente. Esto refuerza la necesidad de regularizar la situación jurídica del inmueble y la recuperación formalmente, controlando el ayuntamiento sobre el mismo inmueble, a fin de evitar actos que contravengan la normatividad y protejan el patrimonio municipal. Dada esta situación, las dependencias antes mencionadas han trabajado de manera coordinada para identificar los actos jurídicos, permisos, concesiones o acuerdos formales o informales que han permitido la ocupación del actual inmueble, con el fin de determinar su legalidad y viabilidad de regularización y, en su caso, su revocación. Este ejercicio permitirá, como les comentaba, al ayuntamiento contar con un diagnóstico claro de la situación jurídica del mercado y nos está permitiendo establecer las estrategias de recuperación y reintegración del patrimonio municipal que garantizará en lo futuro el uso y que se apegue a las disposiciones legales correspondientes. Comentarles que se somete a punto de acuerdo en razón de que con posterioridad estaremos mostrándoles los contratos de comodato que van a firmar los locatarios ya de una manera consensada, de una manera ordenada, para poder estar en posesión ya legal de sus espacios. Y eso nos va a permitir darle atención al mercado, que se incentive el comercio. Mencionaban en algunos comentarios que era para retirarlos. No es así. En todo momento se ha velado por instrucciones del presidente de mantener un tema de humanidad, de cordialidad, y sobre todo porque el mercado es del municipio, es para los calimayenses, es para que ellos vayan, pero en un área digna, porque tienen que estar en un espacio digno. Eso va a permitir también que la economía se incentive en el municipio, y de esta manera también lo que nos importaba era la recuperación de ese espacio sin que obre ningún procedimiento, y eso ya se logró. Ha habido muy buena respuesta, la gente es lo que quiere que
de manera consciente se les tome en cuenta, se les apoye, y pues ha sido un trabajo que ha sido no tan fácil, pero se ha logrado hasta ahorita, y pues en el próximo cabildo estaremos pidiéndoles la aprobación del contrato correspondiente con las áreas correspondientes. Es cuanto. Gracias. Asimismo, al inicio de la sesión se registró por parte del presidente municipal estatus del Centro de Control y Bienestar Animal. Alejandra, por favor. Buenos días a todos de nuevo. Quiero comentar, hace 8 días hubo por ahí algunos cuestionamientos respecto a cuál era el estatus que guardaba el Centro de Control y Bienestar Animal. En razón de eso, pues nos dimos a la tarea de investigar exactamente cuál era la situación. Y bueno, como primer punto quiero comentarles, revisando el acta del 3 de enero, del acta de entrega y recepción, firmada por el entonces encargado de despacho de la Dirección de Ecología, Héctor Aguirre, se estableció en esta acta que, bueno, para empezar, hablamos de una coordinación de control y bienestar animal, no de un centro de control y bienestar animal. Eso ya es un indicio. En segundo lugar, también al revisar los bienes que se recibieron y la documentación recibida, hablamos primeramente de los que están señalados como sí recibidos: reglamentos, manual general y manuales de procedimientos, además de una relación de asuntos pendientes. Sin ahondar ahorita en este punto, de hecho tendríamos que revisar si esos manuales y esos reglamentos en general fueron establecidos conforme a la legalidad, ya que hay un procedimiento desde el punto de vista de la mejora regulatoria y desde el punto de vista de lo que es la ley orgánica para establecer como válidos esta reglamentación. Entre ellos, pues engloba el proceso desde que en mejora regulatoria se crea el comité interno hasta el pasar por cabildo y su publicación. De lo contrario, no son válidos estos reglamentos. Por otro lado, en cuanto a los bienes muebles e inmuebles, bueno, aquí está señalado, no se indicó ningún bien inmueble señalado. Al hablar de bienes muebles, aquí podemos incluir a los animales como bienes moventes. Los que son abogados no me dejarán mentir, es una categoría. Y bueno, pues en ningún momento se estableció que habíamos recibido animalitos, en pocas palabras. En ese sentido, quiero decir que al final del día, pues solo se entregaron concretamente, por ahí menciona de unas llaves, no sé de qué llaves se refiere, pero solo se menciona algunos manuales y evidentemente no se hace ni siquiera referencia a estas rasuradoras que yo les había comentado, ¿no? Que se hicieron de manera económica, entrega de las mismas, pero bueno, pues las aceptamos como tal, ¿no? En segundo lugar, quiero comentar, una vez revisando el Código de la Biodiversidad del Estado de México y la Ley Orgánica, bueno, primero que nada, reitero, lo leí 50 veces, nosotros estamos obligados a crear una unidad de control y bienestar animal. Los centros de control y bienestar animal que hoy en día conocemos como tal, no funcionan además como albergues permanentes. La unidad de control y bienestar animal tiene como facultades 3 principalmente. Una, el rescate de los animales de calle para ponerlos en una situación de salud e higiene, la esterilización y la desparasitación, no más. Este procedimiento, de hecho, lo platicamos ayer, el regidor Alan no me dejará mentir, estuvo aquí gente de Cipanafo. Y el procedimiento no implica que nosotros tengamos 500 perritos al cuidado. Hay un procedimiento específico que indica que el animal tiene que ser rescatado, para ponerlo en condiciones de salud y de higiene, para esterilizarlo y devolverlo o reinsertarlo a su hábitat natural. Esa es la situación que nosotros debemos de ejercer como autoridad. Incluso el mismo código habla dentro del 6.9 del Código de la Biodiversidad de cuáles son las obligaciones que tiene el ayuntamiento, y sí, efectivamente que habla de la obligación de crear en conjunto con la Secretaría
Secretaría de Salud un centro de control y bienestar animal. Ayer, hablando de nueva cuenta con Sepanaf, nos dijo, nosotros, junto con la Secretaría de Salud y ustedes, debemos de establecer de manera tripartita las condiciones adecuadas, porque no nada más se trata del espacio físico. Nos piden una serie de requerimientos y aunado a esto también nos piden una capacitación que no solo va para el titular. De entrada, la ley habla de un perfil del titular, que es que sea médico veterinario zootecnista, con un título profesional, con una experiencia para ejercer. También el personal que rescata a los animalitos debe de estar capacitado, ¿sí? El personal que los reinserta a la vida social debe de estar capacitado para su tratamiento. Al final, y también al final del día, la ley nos obliga a un porcentaje anual de estos rescates, que es el 10% de la población. En primer lugar, tendríamos que sacar la estadística oficial que no recibimos de cuál es la población animal que tenemos. Entonces, para no redundar y para concretar lo que les diría, primer paso, hoy en día lo que tenemos que crear es una unidad de control y bienestar animal que incluso implicaría, y aquí pues tenemos que platicar con el presidente, unidades móviles que estén en desuso para poderlas habilitar para este rescate de los animales en situación de calle. Una vez que tengamos esto, la idea es establecer un centro de control y bienestar animal, no como un albergue, ¿sí?, sino como una clínica y un hospital transitorio para estos animalitos por el proceso que les acabo de comentar. Este proceso no debería de llevar más allá de 2 semanas, porque también sería impagable para la administración estar pagando el alimento de 100, 200, 300 animalitos por un tiempo indefinido. Esto no nos lleva a nada. Nosotros lo que tenemos que crear son campañas de adopción, una cultura de adopción y una cultura de buen trato hacia la sociedad. A eso sí nos obliga la ley, no a tener 200 animalitos en resguardo, porque esas también son condiciones inhumanas y de trato, y no de buen trato de un animal. De tenerlos enjaulados tampoco nos dice la ley que los tengamos que tener enjaulados. Y al final, ayer precisamente con esta situación, hablando con Sepanaf, hablando con la gente del ICEM, primer paso, vamos a hacer una revisión de los bienes inmuebles que tiene el ayuntamiento para ver dónde podría estar establecido este centro de control. Una vez que tengamos el espacio, tenemos que revisar las condiciones para poder habilitar este espacio adecuadamente. Y punto número 3 es la capacitación de nuestro personal para que podamos entonces sí ejecutar adecuadamente este rescate y este control animal, que es a lo que nos obliga la ley. Creo que de mi parte es todo. Les cuento, no sé si tengan alguna duda. Gracias, Ana. Secretaria, proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Señor presidente, informo a usted que han sido sustanciados todos los asuntos del orden del día, por lo que puede proceder a la clausura de la sesión de Cabildo. Siendo las 9 de la mañana con 55 minutos del día 9 de abril del 2025, declaro formalmente clausurada la 14ª sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Calimaya, México. Gracias a todas y todos por su participación y su dedicación para trabajar con nuestro municipio. Gracias.